Gonzalo Mendieta Romero es abogado boliviano y José Rodríguez Elizondo es escritor, diplomático, abogado y periodista chileno. El libro es una publicación de Plural Editores. Quiero invitar a dar las palabras de bienvenida al rector de la Universidad Privada Boliviana, al doctor Óscar Molina Tejerina. Muy buenas noches a todos. Primero dar la bienvenida a Gonzalo. Un placer que la UPB sea en este momento el espacio donde vayamos a presentar este libro. También aprovechar y dar la bienvenida al presidente directorio de la universidad y a los miembros del directorio de la UPB y, por supuesto, a todos los invitados especiales a la presentación de Gonzalo. Para nosotros es un honor presentar este libro Bolivia y Chile, entre la censura y la historia, de José Rodríguez y Gonzalo Mendieta, y la UPB se enorgullece de abrir sus espacios para este tipo de estudios y análisis, que invita a la reflexión seria y valiente sobre uno de los temas más sensibles y determinantes de nuestra historia, la relación entre Bolivia y Chile. Este libro, que Gonzalo me ha pedido que le haga algunos comentarios, me lo ha enviado ya hace varias semanas, nos interpela desde su título Entre la censura y la historia. Nos recuerda que los intentos de pensar críticamente sobre nuestras relaciones bilaterales no siempre son bien recibidos. Como señala Rodríguez en el prólogo, uno de los obstáculos es el condicionamiento previo, que lleva a censurar el pensamiento crítico del otro si no está acompañado del homenaje o alabanzas. Esta idea resume con claridad por qué seguimos estancados en narrativas rígidas que poco ayudan a construir el futuro. Los autores recorren con gran rigor los hitos centrales de esta relación: la Guerra del Pacífico, el Tratado de 1904, el rol de Arica como nudo gordiano de la historia trilateral y la demanda presentada en La Haya del 2018. Mendieta, en su prólogo, nos advierte que si solo nos apoltronamos en nuestros relatos nacionales, seguiremos congelados otro siglo y medio. Esta frase sintetiza la urgencia de abandonar la catequesis patriótica para abrirnos al diálogo sincero. El libro también muestra los errores compartidos. En Bolivia, la persistencia de un discurso irredentista que reproduce la victimización. En Chile, la creación de expectativas infundadas que al final generan mayor frustración. Y en Perú, la reafirmación de su rol estratégico en el statu quo. Como señala un pasaje clave, la aspiración marítima boliviana se ha movido entre el derecho y la justicia, sosteniéndose más en razones históricas y morales que en verdaderamente fundamentos jurídicos. No menos importante es la dimensión política reciente. La obra explica cómo el expresidente Morales transformó la causa marítima en un instrumento constitucional y en un litigio internacional, llegando incluso a declarar muerto el Tratado de 1904. Pero después del fallo de La Haya, que cerró esta vía, emergió algo nuevo, una autocrítica seria de intelectuales bolivianos que señalaron que había llegado el tiempo de la autocrítica y de repensar nuestras relaciones diplomáticas con Chile. El Bicentenario de Bolivia se convierte en esta lectura en una ventana de oportunidad. Los autores no plantean una solución inmediata, pero sí un horizonte, lo que llaman un trilateralismo diferenciado, es decir, un esfuerzo conjunto de Bolivia, Chile y Perú, para buscar las fórmulas de integración que potencien el desarrollo de todos ellos, sin necesidad de cesiones de soberanía. Como señalan, puede que la solución aún no exista, ni en la mente de Dios, pero es responsabilidad de nuestros futuros estadistas verdaderamente imaginarla. En la UPB creemos que ese es el verdadero valor de este libro, no quedarse en el pasado, sino ayudarnos a pensar en el futuro. Es un llamado a dejar atrás la censura, a reconocer la historia en toda su complejidad y explorar caminos innovadores. Verdaderamente invito a todos a leer esta obra con espíritu crítico y constructivo, que sea un punto de partida para nuestras conversaciones más honestas y más abiertas, que nos permitan construir un futuro de paz e integración y desarrollo compartido entre Bolivia y toda la región. Querido Gonzalo,
Mil felicidades por este libro y a todos, bienvenidos a la UPB. A continuación, quiero invitar al director de Plural Editores, José Antonio Quiroga, para dar unas palabras breves. Muy buenas noches a todos. Primero quiero agradecer la presencia de los coautores, Gonzalo Mendieta, y a través de Zoom de José Rodríguez Elizondo. Quiero destacar la presencia en este auditorio, además del rector de la UPB, la presencia de Eduardo Rodríguez, el expresidente boliviano, de Fernando Velasco, el cónsul general de Chile en nuestro país, de Samuel Doria Medina, candidato a la presidencia hace algunas semanas, y don Fernando Campero, presidente del directorio de la Universidad Privada Boliviana. El origen de esta publicación fue un acto de censura, eso explica el atrevido título que lleva la obra. José Rodríguez Elizondo elaboró un texto que se reproduce en la primera mitad del libro para una obra de la Universidad de Tarapacá, que fue también coeditada por RIL Editores en Chile, bajo el título de Bolivia en su bicentenario, historias compartidas entre Bolivia y Chile. Según los editores de esta obra, creo que es bueno conocer sus intenciones, y voy a citar: por mucho tiempo se ha puesto énfasis en los litigios diplomáticos entre nuestros países. Este libro toma el contrapié de esta tendencia. Durante estos 200 años, numerosas fueron las personas que han buscado unirnos desde diferentes ámbitos y perspectivas en el camino de la integración transfronteriza. La obra, por tanto, tiene por finalidad recordar que ese momento histórico de las independencias de las repúblicas americanas fue de hermandad y que esa hermandad es un activo que todavía persiste. Nuestra convicción es que Bolivia y Chile han tenido y seguirán teniendo una historia y un futuro compartidos. Hasta ahí la cita de la voluntad de los editores de la Universidad de Tarapacá y de RIL. José Rodríguez prefirió no esquivar el bulto y propuso justamente una mirada crítica y a la vez esperanzadora sobre los llamados litigios diplomáticos entre ambos países. Era obviamente ineludible examinar lo que sucedió después de la Guerra del Pacífico entre Bolivia y Chile, tema que ha ocupado 146 de los 200 años de nuestra vida republicana. Algunos de los miembros del Consejo Editorial de la Universidad de Tarapacá juzgaron que la contribución de José Rodríguez no era lo suficientemente encomiástica y celebratoria de los fastos del Bicentenario boliviano y rechazaron la publicación. No hay duda de que más allá o más acá de la demanda marítima boliviana hay infinidad de asuntos que han merecido la atención de ambos países y que después del fallo de La Haya, la relación entre Bolivia y Chile privilegiará la agenda de la integración, de la seguridad y del desarrollo. Pero la demanda marítima permanecerá como una asignatura pendiente para Bolivia y desconocer su compleja historia no contribuirá a mejorar las relaciones entre ambos estados. Es a partir de esa compleja historia que pueden replantearse las relaciones futuras. Gonzalo Mendieta propuso la publicación del texto censurado, pero acompañado por un diálogo con José Rodríguez Elizondo en un contrapunto suyo a la visión del muy experimentado internacionalista chileno. El título del ensayo de Gonzalo, Bolivia de interpretar sus intereses según la nueva circunstancia sin abandonarlos, ya da cuenta de que la nueva circunstancia post-La Haya no clausura los intereses históricos de Bolivia, los pone en un nuevo contexto. La primera parte de su ensayo es un diálogo con los principales argumentos de Rodríguez. La segunda parte es un repaso a la historia de esas relaciones a la luz del realismo político.
y diplomático. Mendieta se detiene una y otra vez en un aspecto ineludible para las futuras relaciones entre ambos estados: la profesionalidad de su servicio exterior, que no es lo mismo que su jurisdicidad, y los intereses de otros estados involucrados: el Perú, desde luego, pero también los Estados Unidos de Norteamérica, los países de la región sudamericana y los socios comerciales de ultramar, que juegan un rol cada vez más decisivo en la gestión de los intereses bilaterales. Ahora que la nueva circunstancia post-La Haya y post-gobierno del MAS anuncia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, ese examen histórico resulta esclarecedor y esperanzador. Por ello debemos celebrar la decisión de los autores de haber hecho públicos sus aportes, pero habrá que escuchar a los comentaristas especializados que nos acompañan esta noche, a quienes agradecemos mucho por haber aceptado hacer los comentarios de fondo. Ellos son Pablo Montenegro, Andrés Guzmán y también el señor Guido Alejo. Perdón, no tenía retenido el nombre porque creo no conocerlo, pero lo voy a conocer esta noche. Así que creo que el orden de las exposiciones ha cambiado un poco. Vamos a escuchar a los autores. Muchas gracias, José Rodríguez Elizondo, por acompañarnos, y a ustedes por asistir esta noche. Permiso. A continuación voy a pedir y voy a invitar al señor Gonzalo Mendieta Romero que pueda acercarse y comentarnos un poco del libro. Quiero agradecer primero al anfitrión, el rector Oscar Molina, que tuvo la generosidad no solo de preguntarme en qué proyectos andaba metido, sino de ofrecer la edición de este libro y después aceptar casi al minuto que este evento se realizara acá, y agradecer al directorio de la UPB, que son nuestros anfitriones. Recibir al expresidente Eduardo Rodríguez Belcé es un honor que esté aquí con nosotros, al cónsul general y a su esposa, con quienes tenemos que hablar, y es bueno que lo hagamos sin tabúes. A mi amigo Samuel, que le agradezco por estar acá, a Enrique García, a Fernando y a tantos amigos que han poblado esta noche, y creo que sin ustedes esto estaría bastante desierto. Quiero también agradecer a mi editor, José Antonio Quiroga. Tomó al vuelo la idea, nos ayudó, ha hecho una fantástica tapa, nos ha servido de paño de lágrimas y nos ha dejado que insistamos varias veces con ideas o fotos que teníamos a la mano. Y quiero también agradecer a los tres comentadores de hoy, que además de ser mis buenos amigos: Guido Alejo, un intelectual, un pensador alteño, que tiene, yo creo, sus aficiones de antropólogo; Pablo Montenegro, un viejo amigo de mi generación, un diplomático; y Andrés Guzmán Escobari. Todos, como Andrés, un profesional de la diplomacia, traen sus propias tradiciones, variadas, pero convergentes. Y la verdad, aunque son mis amigos, creo que puedo decirlo, son del tipo de gente que le dan esperanza a uno respecto del futuro del país. También quiero agradecer a nuestra correctora, que es un ratón de biblioteca, nunca mejor dicho, Daniela, que se ha esforzado con los textos de los dos. Solo uno ha recibido consejos, pero bueno, eso era parte de él. Y también quiero hablarle a mi familia, a mis hijos Álvaro e Iñaki, a mi papá. Creo que el que se merece un mensaje porque se va a acordar de estas cosas es mi hijo Iñaki. Ayer me pidió que le entregara un ejemplar del libro. Leyó el prólogo de Pepe Rodríguez Elizondo, me dijo que estaba muy bien, que el mío estaba muy largo. Y yo sé que él se fija, él aprende, y sé que comienza a reconocer que uno puede interesarse por su país desde cualquier esquina, y que eso le da raíces, y que el país no es nuestra clase,
nuestros amigos, los que piensan como nosotros, nuestra etnia. El país hay que pensarlo en conjunto, para todos. Es la única forma. Espero que, como yo me acuerdo de cuando daba vueltas alrededor de mi abuelo Gonzalo en las negociaciones de Charaña, y tenía 6 años, yo creo que él se va a acordar de estas cosas que para mí son importantes. Todo esto tiene origen en mis amistades chilenas, porque, hablemos claro, tenemos diferencias profundas, pero tenemos amigos, hemos tenido parientes, y la verdad es que para mí ha sido un proceso que empezó hace un poco más de un cuarto de siglo, con algunos amigos, en particular uno con el que estudié, al que yo veía como un momio total, así me parecía el prototipo de una persona altanera, y la verdad él me enseñó con mucha gracia, con paciencia, con, diría, delicadeza, a entenderlos más. Y creo que esa ha sido mi experiencia con algunos de los amigos que están aquí, como José Miguel y como Pepe Rodríguez Elizondo, que me ha distinguido con su amistad. Él es un hombre, es un notable en Chile de otra talla, y creo que además de ser mi amigo, se ha ocupado de darme algunas clases en este tiempo, por ejemplo, de el grosor del libro. Me ha hecho cortar mi texto varias veces porque él sostenía que había que darle chance al lector de que se turnara entre su celular y el libro. O también, y cuando vio ya el texto final, así un texto compendiado, dijo: es muy probable que lo compren e incluso que lo lean. Perdón, voy a traer agua porque ya estoy seco. Obviamente que, además de las cosas que lo hacen a uno disfrutar de la amistad, he sufrido como buen boliviano agravios en manos de Pepe Rodríguez Elizondo. De modo consistente e invariable, le gustan más los artículos de Daniela que los míos. Y creo que ambos hemos logrado algo que, en su mínimo esfuerzo, esa semilla de mostaza, como le digo en mi prólogo, pueda quizás germinar si tiene el terreno apropiado. Hablar de Bolivia y Chile en un libro, en el Bicentenario de Bolivia, es como tocar los tótems de la tribu, ¿no? Hay un peligro de herejía ahí. Y creo que nosotros hemos alcanzado algo que obviamente nace en nuestra buena relación, pero también creo en el espíritu que debería movernos a pesar de los tremendos traumas, de las tremendas heridas. Podemos hablar con honestidad, con cordialidad y con franqueza, sin tabúes, y no necesariamente para coincidir. Nosotros y ellos, partiendo de dejar un poco de lado el lenguaje de los agravios, que es tan caro, no solo a Bolivia, sino a la propia independencia, los malos, los buenos. Hay hechos, nos hemos pasado la historia discutiendo sobre los hechos y nuestros distintos puntos de vista, pero creo que hay que pasar un poco el papel de víctimas, el lenguaje de agravios y el papel de civilizadores. O sea, creo que todos tenemos que lograr lo que humildemente me parece está expresado en el libro. Nosotros, como bolivianos, no podemos partir del malestar para rehabilitar una condición, para encontrar el horizonte que queremos. Tenemos el malestar de las consecuencias de la guerra, no es algo que debamos ocultar, pero no es un buen lugar para partir. Y creo que hay que salir de una dualidad que a mí me parece nociva en nosotros, porque aunque creo que la autocrítica no solo es de nosotros, los bolivianos, me permito hacerla.
salir de este bamboleo entre el exabrupto y el deseo de agradar. Creo que podemos expresar nuestros intereses como adultos, defendiéndolos, exponiéndolos y ojalá persuadiendo a los demás. Aprender de la historia. No querer cobrarnos las consecuencias de la guerra o del juicio de La Haya en cuotas, pero tampoco olvidar el peso de la historia. Aprender de las recurrencias en las relaciones bolivianas y chilenas, de las que, por ejemplo, habla un libro fantástico que ya cumple 21 años, del ex canciller Javier Murillo y de Luis Mayra, y que es un pariente lejano del libro que presentamos hoy. Hemos estado muchas veces en el lugar de querer hablar desde cero y la historia ha entrado por la ventana. Necesitamos ser cautelosos, entenderlo. Por otra parte, tenemos tradiciones diplomáticas que dejamos en el olvido. José Feldman Velarde ha conducido las relaciones exteriores bolivianas respecto de Chile por casi 60 años, sin que muchos ya lo sepan. José Feldman Velarde, historiador, hombre del teatro, canciller, Paz Estensoro decía, esto me lo contó Fernando Salazar, que si había alguien que era el amauta del servicio exterior boliviano era Feldman. Él rompió relaciones con Chile a propósito de la desviación del río Lauca y hubo algunas disidencias de las que nos hemos olvidado, que son parte de nuestra tradición. Una que me parece fundamental es la del extraordinario diplomático Víctor Andrade, que fue embajador en Estados Unidos tanto tiempo y que decía, hasta en la Guerra Fría los países, como Rusia en ese momento, la Unión Soviética y Estados Unidos, mantienen relaciones diplomáticas a pesar de conflictos o tensiones tan graves como el embargo aéreo a Berlín, etcétera. ¿Y qué hacemos nosotros rompiendo relaciones? Pero bueno, tampoco es hablar de los muertos impunemente. Feldman ha tenido su papel y yo creo que es necesario comenzar a ver otra cosa, ser activos protagonistas de nuestro destino. Y para eso deberíamos hacer caso a los que ya han pensado estos problemas antes que nosotros. Una generación de diplomáticos bolivianos, después de las demandas, que fueron dos, fallidas en la Sociedad de Naciones a principios de los años 20, una generación de diplomáticos dijo, hay que olvidarse de la diplomacia de abogados. Lo dice un abogado con plena autoridad de hablar de su gremio, y hay que construir una diplomacia de intereses. Ostria Gutiérrez, que fue embajador en Lima cuando el tratado del 29 entre Chile y Perú, y fue luego embajador en los años 40 en Chile y el autor de las negociaciones del 50, que son la inauguración de una serie de negociaciones posteriores, tenía esa visión. Y finalmente de don Walter Montenegro, que tiene un libro breve, estupendo, de las oportunidades perdidas por Bolivia, y él decía, cada vez que negociamos con Chile y no nos va bien o no sacamos lo que queremos, no hay que tirar un portazo, hay que dejar las cosas ahí, quizás maduren después. Yo le agregaría que hemos probado hasta acá que una generación sola no puede con estos desafíos. Y habrá que abrir el espacio a que lo hagan gradualmente varias generaciones. ¿Dónde estamos después del 2018? Estamos Chile y Perú en un consenso bastante parecido al del 29, tienen intereses estratégicos entre sí, han sobrevivido al litigio en La Haya, que incluso le ha costado territorio marítimo a Chile, a diferencia del nuestro, que solo los ha irritado. Pero ellos tienen delegaciones diplomáticas en el Asia, tienen una mirada de la Alianza del Pacífico, y nosotros estamos acá entre selvas y montañas rumiando. Creo que es necesario salir de eso. Y como me he propuesto esta noche hablar con hidalguía, franqueza, con la misma con que Pepe ha hecho su texto y su prólogo, en Chile hay un consenso de, ¿saben qué? Ya, bolivianos, nunca más esperanzas porque se complica la cosa y terminamos en el fracaso. Yo puedo entender que los chilenos hagan su cálculo sobre lo que pasa después de La Haya, etcétera,
es un consenso de ellos muy respetable, no necesitamos sumarnos a ese consenso, podemos tener nuestra propia apreciación razonada, meditada, respetada. Es necesario que Bolivia salga de su aislamiento. Hemos vivido como una autarquía mucho tiempo y en este mundo de escualos seguir apostando por las disputas de sardinas es un grave riesgo. Nosotros tenemos que ver, un embajador norteamericano decía en una famosa entrevista, David Greenlee, que los bolivianos no tenemos noción geopolítica. No nos fijamos lo que está pasando afuera, mientras otros sí se fijan. Entonces, es lo primero que tenemos que hacer. Reconocer que estamos saliendo de una derrota de la diplomacia de abogados, y me parece un flaco favor hacernos todos decir, mira, los culpables, porque todos nos embarcamos, o la gran mayoría, incluso los que no querían embarcarse, lo hicieron tímidamente porque temían ser expulsados de la tribu. Estaremos batiéndonos en una crisis. Pero a pesar de todo eso, nuestros intereses sobre el Pacífico existen, incluso si nos olvidáramos de la historia. Tenemos una masa poblacional, de comercio, que mira hacia el Pacífico, que es importante para nosotros. No quiero dejar pasar las señales que hemos vivido estos días. Una parlamentaria chilena ya famosa entre todos, que me parece anecdótico, me parece más relevante, y creo que hay que decirlo con justicia, la reacción del canciller Van Claveren, la reacción del presidente del Senado Sandón, viejo rival en la derecha del presidente Piñera, y la labor del cónsul general, que lo he visto recorriendo medios, para tratar de aplacar el incendio, más que la relevancia de la historia, porque todos tenemos parlamentarios y parlamentarios, me parece la señal de, oye, nos interesa llevarnos decentemente. Ojalá pasemos de una mejora de clima a una mejora de sustancia, pero eso tomará su tiempo. Tampoco puedo dejar de anotar una columna que se ha publicado en Brújula Digital estos días y en la tercera, del ex canciller Teodoro Rivera, que diría es la otra parte de la actuación del canciller Van Claveren. Teodoro Rivera, resumo su columna, y además, como digo, no hay que arredrarse ante las palabras, podemos hablar con franqueza, con hidalguía, y está bien escuchar, leer y ser escuchado. Él dice que Bolivia está como Ícaro, habiendo volado muy cerca del Sol y al borde de estrellarse y ser un peligro para la estabilidad regional. Y dice que Chile puede ser un apoyo en esta crisis para Bolivia, pero que hay que exigirle condiciones a Bolivia. Para finalmente, rescato simplemente una idea, que el futuro de las relaciones debería contar menos con estas concesiones gratuitas de Chile que no tienen contraprestación de Bolivia. Como digo, yo sé que Teodoro Rivera fue canciller durante la pandemia, que tuvo gestos nobles, no solo en la pandemia, sino también con nacionales bolivianos que necesitaban auxilio allá y que salían de acá otros. Pero yo me preguntaba, y en este ánimo de conversarlo todo con apertura, que pensaba en Ícaro, y claro, me he vuelto por mi hijo un poco más conocedor de lo que no era, y decía, claro, Ícaro es hijo de Dédalo, que es un arquitecto como Guido Alejo, pero ¿por qué vuela? Porque el rey Minos de Creta lo tiene encerrado, como su padre. Entonces, yo no sé, no quisiera explorar más al ex canciller Teodoro Rivera quién es el rey Minos y quién encierra a quién y por qué vuela a alguien. Y yo creo que Bolivia va a necesitar apoyo. Y ojalá nos lo puedan dar y lo recibiremos con gran apertura, y creo que será algo decirlo así. Pero yo creo que si a un país en media crisis le dices, vamos a exigirles condiciones y ya no vamos a hacer concesiones gratuitas,
Puede ser realista, lo conversé con Pepe, puede ser una teoría realista, pero creo que un poco rudimentaria. Podríamos ser todos más estrategas para llevarnos bien. Yo, en vez de Ícaro, me acuerdo de algo que es muy caro para los realistas en la diplomacia, que es Tucídides. Tucídides inserta el diálogo de los Melios, que es como la apoteosis de la exhibición de poder de los atenienses frente a los Melios, que es qué debe hacer el fuerte y qué debe hacer el débil. No creo que sea ese el caso de la columna de Teodoro Rivera, no quiero exagerar, pero hay algo que nos olvidamos los realistas, y es que después del diálogo de los Melios, Tucídides, que no creía en los dioses, que nunca cita fuerzas sobrenaturales, inscribe la expedición de Nicias a Sicilia, el gran fracaso ateniense, como dando a entender que cuando uno se pone en la cúspide del poder puede tener luego unas sorpresas históricas. Eso vale para chilenos, para bolivianos, que también hemos sufrido de la ubris, y creo que merece la pena. Teodoro ha publicado esa columna acá, no quería dejar de comentarla. Pero tenemos cosas que hacer concretas, tenemos que trabajar en las fronteras. Tenemos problemas de narcotráfico, contrabando, delincuencia común. Yo no sé si ustedes están al tanto, pero a mí me preocupa mucho. En el Callao, en Lima, en el norte de Chile, sicariato, extorsiones a pequeños comerciantes. Una prima mía en el Perú me mostraba los videos que le mandan a su hijo constructor. Bueno, esas cosas pueden llegar. Y la verdad que es irresponsable que Bolivia y Chile, y en este caso por responsabilidad nuestra, por mucho tiempo no hayan tenido comités de frontera, etc. Porque esos son los lugares para amortiguar los conflictos y para resolver cosas que nos pueden sobrepasar. Hemos preocupado mucho a la región con nuestra alianza, con nuestro acuerdo militar con Irán. Yo no tengo nada contra los ayatoles, me parece que están muy lejanos como para que yo pueda hacer algo asertivo, una opinión sobre ellos, pero sí me parece que tenemos que entender en qué hemisferio vivimos y tenemos que dejar de preocupar al vecindario con esas cosas, ser menos desafiantes y más asertivos con nuestros propios intereses. Trabajar en las fronteras, pero no solo en las territoriales, trabajar en las fronteras de los espíritus, curar las almas nacionales, encontrarnos. Tener respeto por lo que es nuestra nación, por su historia, por sus anhelos, por sus sufrimientos, incluso diría por sus mitos a condición de que no nos esclavicen. Porque si no conocemos nuestra historia, nuestros mitos y lo que sentimos y lo que anhelamos, no vamos a poder guiar a la nación. Y se trata de mover a la nación, no de aparecer como iluminados que tenemos la solución porque nadie la había pensado y qué prácticos que somos. No. El nacionalismo es una fuerza importante en Bolivia, en Chile, en muchos países. No se la puede dejar de lado en ninguna estrategia realista. El obispo de La Serena, recién empezada la guerra, dijo que una guerra fratricida entre países de la misma lengua, de la misma tradición, de la misma costumbre, destinados a vivir juntos y a construir lazos fraternales, no podía no ser una gran calamidad. Tenemos que nombrar nuestros atascos históricos y miedo, porque toda verdad ignorada prepara su venganza. Y tampoco decir de esto no se puede nombrar, porque a propósito de algo que estoy leyendo en este momento, que les gustará a los economistas, el mercado negro no es solo un fenómeno de la economía, es un fenómeno de la moral y de la política. El momento que proscribimos algo, reaparece en la forma de mercado negro, solo que ahí ya no tiene fuerzas moderadoras y rectoras. Todo problema de las almas redunda en problemas de la ciudad, decían los antiguos. Tenemos que encontrar, bolivianos y chilenos, una tierra de nadie, en la que quizás un poco apretados y no del todo cómodos, convivan nuestros dioses nacionales. José Miguel Insulza, en una visita que hicimos algunos bolivianos, nos concedió unos minutos para charlar
y contó algo que me parece retoma este espíritu. Él dijo que al canciller Antonio Araníbar le había dicho, a propósito de una cosa que leyó, de una conversación de Zhou Enlai con Kissinger, y que Zhou Enlai le había dicho a Kissinger, las dos potencias podemos dormir juntas, pero soñar diferente. Insulza le ponía un corolario, y esto es después de la Haya, así que me permito inscribirlo esta noche, que es, podríamos dormir juntos, soñar diferente. Nosotros, decía Insulza, pensando que les vamos a dar tales facilidades que el tema de la soberanía será innecesario. Ustedes, pensando o soñando que algún día lo lograrán. Un amigo chileno justo estos días cuando le comentaba eso me decía, no, pero quiero hablar de tu sueño, me decía, pero bueno, no podemos vivir nuevamente, esta vez en el terreno simbólico, en un enfrentamiento entre vencedores y vencidos. Creo que tenemos que trascender eso y dejar de lado lo que decía Mariano Baptista en el Lackawanna, el barco estadounidense en el que en Arica se hizo una negociación en medio de la guerra. Dejar de lado la sorda tarea del desquite y la estéril tarea de impedirlo. Ya es hora. Gracias. Voy a invitar al autor José Rodríguez Elizondo desde Santiago de Chile vía Zoom para que pueda dar él sus comentarios acerca del libro. Tenemos el micrófono apagado, por favor. ¿Ahora se me escucha? Ahora sí lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación. Escuchando al rector, escuchando al editor y a mi gran amigo Gonzalo, creo que hemos tenido una muy buena iniciativa. De partida, comparto la lectura del rector, a quien aprovecho de saludar. Saludo también a mi compatriota Fernando Velasco, el cónsul, al expresidente Eduardo Rodríguez Bercel, con quien he conversado un par de veces, a quienes concurren, y también quiero agradecerle a los comentaristas que ha gestionado el gran Gonzalo. Pablo Montenegro, cuyo padre, Walter, me enseñó muchísimo sobre Bolivia. Está también, tengo entendido, Andrés Guzmán, joven pero ya viejo amigo, con cual hemos trabajado bastante este tema que nos une con Gonzalo. Guido Alejo, a quien no conozco, pero sé que es un connotado arquitecto de la diversidad cultural boliviana. Bueno, y un abrazo para Gonzalo, que de ser un gran amigo ahora se ha convertido en un hermano literario. Y claro, ahí tiene una gran consejera, Daniela, que es una escritora finísima. Bueno, sobre este libro voy a hablar por ti. Gonzalo sabe que yo soy más periodista que escritor. El periodista sabemos que hay que ganar por la brevedad, la atención del público con el primer párrafo. El que gana el primer párrafo gana los siguientes. Quiero contarles primero. Este libro tiene una doble rareza. Tal como contó el señor rector, esta rareza se llama censura, porque este libro nació a pedido de un muy buen amigo mío, Premio Nacional de Historia, y me convocó a participar en ese libro sobre las relaciones chileno-bolivianas en el marco del Bicentenario. Le pregunté el tono en el cual quería el libro, a qué quería que yo me refiriera, y él me dijo, tú tienes toda la libertad del mundo, tienes que hacerlo a tu manera. Bueno, lo hice a mi manera. Pasaron los meses y me di cuenta que el libro a lo mejor había fracasado, algo raro pasaba.
Hasta que de pronto, meses después, me llegó una carta de un señor a quien sigo sin conocer, que me dice que mi libro ha sido rechazado por mayoría de votos. En ese momento me impuse de que había una comisión en la cual participaban algunos revisores bolivianos que habían dicho que el libro no era el homenaje que esperaban el bicentenario de Bolivia. Bueno, yo hice prop como un personaje de historieta de Chile, y se lo conté a Gonzalo. Y conversando con Gonzalo, nació esta idea de por qué no hacíamos un libro conjunto, sobre la base de que había censurado y lo que haría Gonzalo. Bueno, así empezó este libro. Fue una iniciativa que gestionó él en Bolivia y que me trajo la segunda sorpresa. La rareza de este libro fue el editor. Una edición que salió en semanas. Nunca había publicado un libro con tal rapidez. Y no solo rapidez, sino que una gran calidad editorial. Y por primera vez en mi larga vida de escritor de libros, me encontré con que la primera opción de portada era la definitiva. La portada había interpretado perfectamente el contenido del libro. Eso lo comenté ya con Gonzalo y por lo tanto aprovecho para agradecerle la curiosidad a nuestro editor, el señor Quiroga. Por mi parte, debo decir que esto de que no era el homenaje que habían pretendido los revisores del libro en Chile, me parece, y en esto concuerdo con Gonzalo, que uno no escribe para hacer homenajes, uno escribe para buscar la verdad. Cuando yo escribo, escribo para investigar, para analizar con la historia en el retrovisor, la verdad en la mira y la esperanza en las alturas. Esa es mi síntesis de mi labor como escritor de temas políticos, que también me gustan otros temas. Mi pecado ha sido la diversidad en cuanto a escritor. Y en cuanto a las verdades que he ido descubriendo en nuestra historia y que hemos conversado con mi coautor, las sintetizo en tres. La primera, en las partes conflictivas chileno-bolivianas, no hay solo bilateralidad, sino trilateralidad. Esta es una enseñanza que asumí desde el principio en mis conversaciones con Walter Montenegro, cuando era embajador en Lima y yo era periodista de la revista Caretas. La segunda verdad es que el futuro entre nuestros países no ha funcionado, ni funcionará bien, si no asumimos la realidad de la trilateralidad. Y la tercera es la esperanza en una relación superada que no siga chocando sistemáticamente con voluntarismos, jactancias y utopías por ignorar las dos verdades anteriores. En supersíntesis, porque yo voy a ser muy cortito y con esto voy a terminar, seguimos mirándonos del reojo porque no hemos asumido que debemos relacionarnos desde la democracia, desde la diplomacia en su plenitud y no desde relaciones precondicionadas. Que no me suceda como con los revisores bolivianos que dijeron que no era el homenaje que esperaban. No tenemos que esperar ni homenaje, ni tenemos que esperar rendiciones de cuentas, tenemos que abrazarnos. Han pasado ya más de un siglo en que nos hemos mirado de reojos, en que somos vecinos y en que estamos en un mundo terriblemente convulsionado. Estamos viviendo un mundo de muchísimo peligro. Este peligro no va a ser como el de las dos guerras mundiales, que no tocó a América Latina, este nos va a tocar necesariamente. Y por lo mismo, yo creo que una buena lectura de lo que hemos hecho con Gonzalo debe traer la esperanza de que por fin podamos reunirnos como buenos vecinos, que de buenos vecinos pasemos a buenos amigos y en lo futuro tengamos una excelente integración.
porque aquí, claro, el que tuvo la razón desde el principio fue el gaucho Martín Fierro. Don Martín Fierro le dijo a los argentinos y a América Latina entera: sean los hermanos unidos, porque eso es la ley primera. Muchas gracias por haberme permitido participar en este hermoso acto. A continuación, voy a invitar al escenario al director de Plural Editores, José Antonio Quiroga, a los comentaristas del libro, al sociólogo y diplomático Pablo Montenegro, al pensador, arquitecto e intelectual Guido Alejo, al economista, escritor y diplomático Andrés Guzmán Escobar. Por favor, pueden aproximarse al escenario. Querido Pablo, he hecho un raro orden entre P, G, A. Buenas noches, estoy muy honrado de estar aquí y a riesgo de no poder acordarme de todos los nombres, pero voy a aprovechar de saludar al rector de la UPB, al expresidente Rodríguez Belcé, al ex canciller Javier Murillo de la Rocha, a muchísimos amigos de la Cancillería, de la antigua Cancillería que están aquí presentes, a don Samuel Doria Medina y a muchas otras personas cuyos nombres no recuerdo en este momento, pero por favor no se sientan agraviados por mi falta. Bueno, voy a comenzar contándoles una pequeña anécdota respecto a la foto que sale en la página 36, si no me equivoco, del libro, que es la de mi padre. Y cuando Gonzalo me pidió una foto de mi papá, yo estaba seguro que, no me dijo para qué era, y yo estaba seguro que iba a ser una foto para un tema literario, porque mi papá también publicó un libro de cuentos con Plural. Entonces le mandé una foto de mi papá en mangas de camisa y manejando una bicicleta. Al contrario de todos los otros de las fotos de todos los otros diplomáticos que están en el libro, que están pues los del siglo XX están todos muy elegantes con corbata y traje oscuro, y los del siglo XIX están con aquellos uniformes tan elegantes que usaban los diplomáticos en el siglo XIX. Por un momento pensé que, bueno, ojalá que mis hermanos no lean nunca el libro para que no perciban mi grave falta. Pero después pensé que en realidad esa foto hacía honor a una cualidad que tuvo mi padre, que es la de haber sido, dentro del servicio exterior boliviano, un funcionario, digamos, irreverente. Y la prueba de esa irreverencia fue su libro, el libro Oportunidades Perdidas, Bolivia y el Mar, donde, a diferencia de los textos que se escribían en el siglo XX sobre el tema marítimo, que eran donde había mucho lamento y mucha recriminación, más bien el libro hace, que es muy breve, hace un recuento más bien de muy autocrítico de cómo los bolivianos perdimos varias oportunidades de poder haber negociado exitosamente una salida al mar. Entonces, por eso yo creo que este libro que están presentando hoy, de don José Rodríguez Elizondo y de Gonzalo, y de paso aprovecho para saludarlo a don José y agradecerle mucho las palabras sobre mi padre. Yo creo que el valor de este libro es que está en esa misma línea de ser un libro autocrítico, y a pesar de ser un libro muy bien escrito en términos formales, también es un libro irreverente, ¿no? Porque
no cae en los viejos lamentos bolivianos y en la tradicional crítica a nuestro vecino. Entonces, yo creo que ahí está el valor de este libro, y yo creo que hay varias críticas, autocríticas, que se hace también don José al servicio diplomático chileno y a la tradición negociadora chilena, que yo las resumiría de la siguiente manera. Brevemente diría que fue una tradición excesivamente, ambas diplomacias tuvieron una tradición excesivamente formalista, y tal vez quizá la boliviana con mayor énfasis, porque en lugar de buscar los puntos de convergencia que podríamos tener en ambos países, se enfrascó demasiado en una tradición legalista y de todas las veces que Chile habría faltado a su palabra, ¿no? Hubo un famoso profesor y un académico de las relaciones internacionales de Bolivia que hasta los años 80 había calculado en 8, ¿no? Me imagino que hasta ahora ya deben ser como 10 o 12, ¿no? Me imagino. Pero justamente este libro tiene el mérito de no caer en esta recriminación y en esta contabilidad que no sirve para nada. Otra de las críticas duras que hacen ambos autores es la necesidad de renunciar a la visión unilateral de la negociación y la necesidad de incorporar un esquema tripartito un enfoque tripartito sobre la salida al mar de Bolivia. Hay varios ejemplos, tal vez el más dramático es el de la negociación de 1975, el abrazo de Charaña, donde fracasó la negociación justamente por haber hecho una incorporación tardía de nuestro vecino peruano. También de parte de Gonzalo hay una crítica, y también de don José Elizondo, de cómo la ausencia de una diplomacia de carrera, sobre todo en el caso de Bolivia, ha perjudicado dramáticamente el poder sostener negociaciones de largo plazo. Y esto es algo en lo cual Bolivia va a tener que reflexionar profundamente, porque la solución al tema marítimo no va a ser de corto plazo y lo más probable es que va a ser muy gradual. Entonces, se necesita una diplomacia que pueda sostener una negociación en el largo plazo para ir obteniendo ventajas, digamos, graduales que se aproximen cada vez más al ideal boliviano, que es tener una salida soberana. Pero después de los reiterados fracasos en las negociaciones y sobre todo de la derrota en La Haya, esto va a ser cada vez más difícil y vamos a tener que aceptar la necesidad de tener que hacer una negociación muy larga, muy sostenida y gradual. Asimismo, lo que comentó Gonzalo, la tendencia boliviana a los portazos, ¿no? Que cada vez que fracasa una negociación nos enojamos, tiramos la puerta y rompemos relaciones, ¿no? Cuando en realidad una diplomacia seria que quiere obtener resultados a largo plazo tiene que perseverar y seguir hablando, ¿no? En ese sentido, yo creo que al no haber otras vías de solucionar el problema marítimo boliviano, la vía militar está descartada, la vía de la Haya también está ya descartada, entonces vamos a tener que ir y hablar y convencer. Entonces, no tener una embajada en Chile es contradictorio con nuestro deseo ferviente de poder volver al mar. Otro talón de Aquiles de la demanda boliviana, de los intentos bolivianos para negociar exitosamente la salida al mar, es la permanente vinculación del tema marítimo con la política interna. Yo sé que en un país tan politizado, hiperpolitizado como el boliviano, es muy difícil no hacerlo, y el tema marítimo siempre despierta una enorme emocionalidad en el caso boliviano, pero como hemos podido ver en la última negociación en La Haya, la vinculación
tan fuerte con la política interna acabó perjudicando una mejor negociación y una mejor postura boliviana en La Haya. Quizás si no hubiera habido ese apuro político, hubiéramos podido encarar de manera más seria y más reflexiva nuestra demanda. Lo que llaman ellos el irredentismo boliviano también acaba siendo un disparo en el pie a nuestras propias aspiraciones, porque tantas veces nos ha sucedido que si no nos dan lo que queremos inmediatamente, bueno, nos enojamos y tiramos la puerta, y la próxima negociación tiene que comenzar nuevamente de cero, cuando debería ser lo contrario. La próxima negociación tiene que estar basada en lo que se avanzó en la última negociación, que aunque haya fracasado, representa necesariamente casi un avance para poder seguir negociando. Otro aspecto en el cual los bolivianos nos disparamos también en el pie es cómo a través de la educación, cómo permanentemente seguimos reforzando la idea de que solo una solución total, absoluta, va a ser aceptable para nosotros. Entonces, cuando finalmente podemos hacer una negociación parcial que pueda resultar en un beneficio para nosotros, aunque no sea todo lo que quisiéramos, tampoco nuestra opinión pública interna nos apoya. Y eso es un error propio sobre el cual debemos reflexionar, porque el Estado mismo ha sido copartícipe de este error de condicionar a la opinión pública boliviana a que solo una solución definitiva y total de la injusticia a la que fuimos sometidos es aceptable. Yo pude ver con alguna cercanía la negociación que tuvo Bolivia a principios de este milenio, el año 2000-2001, que quizá en algún momento me interesaría conocer la opinión de don José Rodríguez y de Gonzalo, que fue la negociación del Pacific, lo que se llamó el Pacific LNG, que era la negociación de exportación de gas a través del puerto de Patillos. En muchos sentidos no era la negociación perfecta porque no había continuidad territorial, Chile no ofrecía soberanía en el puerto de Patillos. Sin embargo, como lo dijo bien el canciller Fernández entonces, el gran valor de esta negociación era que poníamos un pie en el Pacífico finalmente, y era un arrendamiento en la modalidad del comodato, por 99 años. Entonces, el canciller Fernández decía, bueno, después de 99 años en los cuales la mitad de los comerciantes de la Uyustu se van a ir a Patillos, va a haber morenadas en Patillos, no nos van a poder sacar del Pacífico. No nos van a poder sacar. Y en 99 años vamos a negociar otra vez bajo nuevos conceptos, porque ustedes que son abogados, muchos aquí, saben que los conceptos de soberanía en el derecho internacional cada vez son más flexibles y se están cada vez rediscutiendo los conceptos de soberanía. Entonces, después de 99 años, ante la imposibilidad de sacarnos, renegociaríamos nuevamente bajo mejores condiciones y así avanzando poco a poco hasta ir acercándonos al ideal nuestro de tener soberanía en un puerto propio. Pero, como ya dije, las sucesivas derrotas bolivianas, la derrota en La Haya y los fracasos en las negociaciones están haciendo que una solución definitiva sea cada vez más lejana. Entonces vamos a tener que adaptarnos y hacernos a la idea de que las negociaciones con Chile siempre van a tener que ser muy graduales y convenciendo a los chilenos, a la opinión pública chilena, que cada vez está menos interesada en la demanda marítima boliviana, de que les conviene hacer acuerdos con nosotros. Y la gran ventaja de esa negociación del año 2001 fue que, no por mérito de Bolivia, sino que por mérito de las empresas transnacionales gasíferas, se iba a hacer una enorme, gigantesca inversión en el norte chileno, y eso era de gran interés para Chile. Entonces, no digo que necesariamente vamos a tener que ofrecer cosas pero a cambio de una salida al mar, pero cada vez tenemos que hacernos a la idea de que hay que buscar alguna fórmula que
convenza a la opinión pública chilena de que les conviene hacer tratos con nosotros. Ya la demanda moral, de resarcimiento moral, ya cada vez pega menos en Chile. Entonces, y yo no niego que ha habido autoridades chilenas, como el expresidente Lagos, que han tenido mucha apertura a solucionar parcialmente el problema marítimo. Bolivia también tiene que aprender que un presidente chileno le es muy difícil, le es imposible políticamente entrar con una extensión territorial y salir con una extensión menor. Eso es políticamente totalmente inviable. Entonces, hay que entender también las limitaciones que tienen los negociadores chilenos, que unos con mayor voluntad y otras con menos voluntad, pero tienen estas restricciones internas a su capacidad negociadora. Creo que lo voy a dejar ahí y nuevamente muchísimas gracias, muy honrado por haber sido invitado a comentar este libro y le paso la palabra a Guido. Muchas gracias. Bueno, primeramente gracias Gonzalo, gracias a Luis también por la posibilidad de comentar el libro. A mí me ha parecido muy interesante en el sentido de que el contenido es netamente prospectivo, no es un contenido netamente que se ancla en la crítica y en nuestro clásico victimismo boliviano, podemos decir, ¿no? Entonces, en el medio de la prospectividad hay muchas formas en las cuales se insinúa y se puede leer entre líneas las ideas esenciales que podrían llevarnos hacia una resolución, tal vez no en lo próximo, pero sí a largo plazo, de lo que vendría a ser una solución a este enclaustramiento marítimo boliviano. Ahora, yo me preguntaba, ¿no? Gonzalo me decía, quiero que comentes un libro mío, que lo voy a presentar. Yo decía, ya, perfecto, todo bien. Y luego aparece ahí y dice Bolivia y Chile, y yo digo, ¿no? ¿Qué podría decir de esto? Y ya empezaba a venir una hilera de sucesos, una hilera de miradas, de visiones que desde mi realidad me han parecido muy pertinentes y más aún con el contenido mismo del libro. Por ejemplo, yo al ir a la universidad o incluso antes al ir a la escuela, al colegio, veía en las calles allá en el Alto esto, ¿no? De gas por Perú, no por puertos chilenos, ¿no? Y también esta construcción, por ejemplo, del nacionalismo, en este caso de corte popular, que se ha dado a partir del año 2003 en el Alto, basado también, no en un sentimiento netamente antichileno, pero sí en rechazo a lo que vendría a ser esa posibilidad neta de exportación de gas, y posteriormente por puertos chilenos, pero que luego se ha venido condensando en una especie de nacionalismo más soberanista, ¿no? Y aquí está una cuestión bastante interesante, especialmente, que forma parte, más allá de que esto sea en el ámbito popular, también forma parte de gran parte, y esto se lo ve en el contenido del libro, de gran parte de los estamentos intelectuales, estamentos diplomáticos de nuestra Bolivia, de esta afición neta por el soberanismo, la valoración que se le da mucho a la soberanía, que incluso se va a repetir o repercute también en las elecciones como las que vamos a tener en la segunda vuelta, más o menos soberanía, y es una cuestión interesante, ¿no? Y esa preferencia que se da. Ahora, lo que me ha parecido interesante también es ver hasta qué punto ha habido una transición en ese sentido de, no un sentimiento antichileno, pero sí ese componente de este trauma en base a las guerras para la construcción de lo que vendría a ser nuestra propia nacionalidad, nuestro propio nacionalismo boliviano en cierto sentido. Y esto no solamente es algo que se siente por lo que estábamos escuchando en el año 2000 en adelante, por este sentimiento de más soberanista que de alguna forma se consolida en el Alto y viene prácticamente escalando hasta lo del Estado plurinacional, pero también se ve este sentimiento del trauma de la guerra ya hace un siglo atrás, con este sentimiento antichileno, en ese entonces más abanderado por sectores de la intelectualidad burguesa, podríamos decir, que es un componente importante, ¿no? Pero también el libro brinda algún dato bastante interesante, a mí me ha parecido muy interesante. A menudo se cree, ¿no?, que el indio, el indígena, el campesino, el ámbito popular es relativamente bastante flexible en cuanto al nacionalismo boliviano, o sea, que puede ser boliviano como también no puede ser boliviano. Ahí vemos el caso del indianismo, que dice primero somos indios, como indios nos vamos a liberar, y que lo boliviano es algo opresor en cierto sentido, pero tú ves, y esto me atrae también otro dato, ¿no?
el mismo hecho del trauma bélico, de la derrota boliviana, muestra que en algunos sectores del altiplano, por ejemplo, aquí en el baptisterio de Zavalla, la iglesia de Zavalla, hay un mural, ¿no?, que ponen ahí, que esto se ha dado a fines del siglo XIX, después de la derrota boliviana en el Pacífico. Tú ves una bandera boliviana, tú ves un ferrocarril, que es una muestra, por ejemplo, no necesariamente exclusiva de modernidad, pero sí una conexión con lo que es las montañas hacia el mar. Y tienes ahí un puerto, tienes barcos y tienes todo, y hay una especie de relato, una especie de imaginario de lo que podría ser una conformación de una bolivianidad que viene desde abajo, podemos decir. Esto no es una expresión necesariamente elitista, no es una expresión intelectual, no es una expresión pictórica, especialmente de las clases sociales más oficiales de ese entonces, ¿no? Y también eso me retrae a este relato que también hay en el libro, ahí está de pasado, pero me parece muy importante que hay comunidades allá en Quillacas, comunidades en Pampaulagas, que se regalaban el ganado, ¿no?, al ejército que iba a combatir hacia el Pacífico. Entonces, no estamos hablando de el trauma como una cuestión única en la conformación de la nacionalidad boliviana, pero sí en un componente muy importante. Y aquí me parece interesante que a esas alturas, y tomando en cuenta que la dinámica cultural, la dinámica poblacional es muy diferente a la que hemos vivido hace 100 años, me parece interesante ver hasta qué punto nuestra concepción de lo que es Bolivia, de lo que es ser boliviano, se sigue fundamentando en lo que es el trauma, en la pérdida territorial, en la derrota militar, en este cercenamiento del Estado desde sus límites originales. Y a mí me parece muy interesante de que no noto en la actualidad un sentimiento antichileno, como generalmente se lo podría pensar, y que nuestra bolivianidad se está fundando ya en otro tipo de fenómenos, procesos, especialmente procesos históricos, que no están anclados en ese victimismo. Ahora hay otra forma en la cual se está empezando a construir una bolivianidad más anclada ya en los vínculos migratorios y su relacionamiento especialmente y su correlación con lo que es la cultura, con lo que es las nuevas expresiones bolivianas. Escuchábamos, ¿no?, por esta posibilidad de que se baile morenada ahí en un puerto que podría ser concedido como dato a Bolivia, ¿no? Pero eso ya se está dando en la actualidad. Y hay una forma en la cual se está vinculando gran parte de lo que es el sur chileno, el sur peruano, el norte chileno y el occidente boliviano, en base ya pues, a no solamente una cuestión migratoria, laboral, no una cuestión necesariamente de lazos de parentesco, sino una difusión especialmente cultural que tiene su epicentro especialmente en Bolivia. Y si tenemos vínculos en ese sentido, en vínculos culturales, ¿por qué no pensar en volver a recuperar vínculos diplomáticos también de otra forma? Porque en la actualidad, especialmente, y el Alto es un ejemplo importante de cómo se ha venido intensificando ya a distintos niveles lo que es estas relaciones económicas, no necesariamente legales, podría decirse también, porque eso existe, pero sí también legales, el comercio, la forma en la cual uno se vincula a través de Chile hacia lo que es el Asia, hacia lo que es la India, hacia lo que es la China. Entonces, aquí me parece muy interesante ver este componente de cómo podemos volver a retomar estos vínculos que hemos perdido, especialmente en cuestiones políticas, diplomáticas. Y creo que es algo que se tiene que tomar muy en cuenta. ¿Por qué? Porque generalmente, y esto viene como parte de una construcción que se da en distintas regiones del altiplano, especialmente ciudades como el Alto, que se quiere mirar hacia el Asia. Pero ¿a partir de dónde? A partir de Perú, a partir de Chile. ¿Cómo vamos a lograr ese vínculo hacia el Asia? ¿Cómo vamos a generar ese tipo de, no necesariamente a un país vecino como puente, sino también volver a reconfigurar nuestro relacionamiento, volver a reconfigurar este statu quo que de alguna forma no... a muchos nos ha parecido esto después del 2018 como un trauma, como esa derrota del Haya. Creo que lo estamos tomando como algo que está establecido y se va a consolidar como un statu quo, pero creo que es un error creer que simplemente se va a quedar así, ¿no? Entonces, aquí me parece importante ver como bolivianos hasta qué punto podemos rehacernos, porque es algo que forma parte de nuestra misma lógica del vivir boliviano. Boliviano es una persona muy resiliente en muchos casos. ¿Y cómo podemos ser recursivos, imaginativos e innovadores en las formas en las cuales podemos encarar este tipo de, no problemas, porque son oportunidades nuevas las que se vienen de alguna forma configurando, oportunidades de ser más creativos, de volver a
pisar tierra en base a lo que ya existe, que creo que es muy interesante lo que estos vínculos que se han venido formando con el sur peruano y el norte chileno, y ver hasta qué punto podemos materializar lo que anhelamos como bolivianos, ¿no? Ese retorno, superar ese enclaustramiento marítimo, porque es una barrera, podríamos decir, por ahora simbólica, pero de alguna forma ya hemos sobrepasado lo que vendría a ser eso. En realidad lo que estamos pensando mayormente, especialmente desde el ámbito popular, desde las mismas lógicas comerciales, es cómo vincularnos con China, ¿no? Pero ¿cómo podemos ser recursivos para vincularnos nuevamente con Chile? Y creo que hay muchas cosas, muchos vínculos que se van a ir construyendo, y creo que en eso estamos, ¿no? En eso deberíamos de estar empeñados quienes estamos abanderados en suceder a estos grandes diplomáticos que se mencionan en el libro. Se recuperan muchos nombres, se recuperan muchos hechos. Hay personajes que han brindado prácticamente toda su vida en este tipo de relacionamiento diplomático, pero ¿cómo estar a la altura de este tipo de dinámica, de este tipo de entrega, podríamos decir? Y aquí hay mucho que decir, especialmente desde este ámbito popular boliviano, que no creo que en poco tiempo no va a dejar prácticamente su protagonismo político, no lo va a dejar. ¿Y cómo lo va a abordar? Y creo que es importante leer este tipo de textos, este tipo de insumos, para tomar una posición concreta, y que creo que forma parte de una obligación generacional, pero también una generación de distinto tipo de contenido étnico, contenido económico, contenido de clase social, contenido de imaginario también, contenido cultural, y a la vez es boliviano, ¿no? Entonces, yo creo que ahí me parece muy importante tomar en cuenta los insumos que brinda un libro, porque es un libro que nos brinda una perspectiva chilena y nos brinda una perspectiva boliviana. Y al menos los bolivianos no queremos escuchar mucho de lo que vendrían a ser los criterios de Chile, pero ahí está, y es algo propositivo, prospectivo, y que me parece una lectura obligada, especialmente para abordar nuestra próxima fase de relacionamiento con Chile. Muy buenas noches a todos. Para mí también es un gusto, es un honor estar acá para poder comentar un poco el libro. Saludo al rector Oscar Molina de la universidad. Yo me siento como en casa, estar en la UPB. He dado clases acá y siempre muy bien. Enrique García, también al cónsul de Chile, Fernando Velasco, Samuel Doria Medina, a Juan Antonio Morales, al expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, al ex canciller Javier Murillo de la Rocha, a todos los diplomáticos de carrera que están aquí también. Es un gusto verlos y estar con ustedes, y también un saludo especial al presidente de la Asociación de Diplomáticos, Javier Vizcarra, que ya lo estoy viendo desde aquí. Es de verdad un gusto estar entre todos estos nombres que he dicho, y además los que los adornan, incluyendo a los amigos del Consulado de Chile. Es realmente un gusto, porque entiendo que son gente que conoce muy bien esto y que van a poder leer este libro y entenderlo fácilmente, porque un poco me pongo a pensar que si no conoces bastante de la historia, tal vez te parece un poco difícil. Y perdón, me estoy olvidando de mencionar a los autores. A Gonzalo Mendieta, muchas gracias por invitarme. A José Rodríguez Elizondo, mi admirado viejo amigo, como él me ha llamado a mí. Qué gusto verte, Pepe. Me gusta mucho que me consideres un viejo amigo, y efectivamente me ponía a pensar, ya son más de 10 años que nos conocemos. El 2014 yo fui a Santiago a hacer varias entrevistas, y entre ellos al gran José Rodríguez Elizondo. Tenía yo previsto hacer una entrevista de 20 minutos y me quedé 1 hora y media conversando, pero muy acaloradamente con José esa vez. Y ya desde entonces yo estaba haciendo una tesis de maestría. Venía con estos temas justamente, ¿no? Justamente de lo que un poco voy a comentar ahora, que son las narrativas contradictorias en ambos países y la formación de las identidades nacionales que se han creado a partir de esas narrativas contradictorias.
y voy a ser un poco polémico, porque hasta aquí todo ha sido paz y amor. Bueno, excepto lo que dijo Gonzalo, ¿no? Del artículo de Teodoro Rivera. Salvo eso, creo que todo ha sido muy, muy bueno y está bien y así tiene que ser, ¿no? Pero yo voy a un poquito entrar en polémica, creo. Bueno, no es la intención, obviamente, pero sí voy a decir algunas cosas que creo que son importantes aclararlas. Pero bueno, antes de eso, quiero decir que valoro mucho este libro como boliviano, como internacionalista y como una persona que se ha interesado mucho en las relaciones entre Bolivia y Chile. Y lo valoro porque es un libro que habla del tema más sensible que existen entre los dos países, que es el tema marítimo, el tema más conflictivo. Y digo eso porque hay otros intentos académicos que se están dando ahora mismo, pero secundarios, accesorios, que no son este tema principal, que es el más álgido, como digo. Y creo que para hablar de las relaciones de Bolivia y Chile hay que hablar del mar, porque si no hablamos del mar y no entendemos qué ha sido el tema marítimo en nuestra historia, entonces no estamos hablando verdaderamente de la relación entre Bolivia y Chile. Dicho eso, quiero también compartirles algo que posiblemente sea una sorpresa para algunos, y es el hecho de que yo también he sido víctima de una censura recientemente, porque también me han rechazado un artículo que había enviado para un libro que va a salir sobre las relaciones de Bolivia y Chile, porque los correctores chilenos observaron que mi artículo no estaba a la altura, porque dijeron, obviamente mi tema hablaba del tema marítimo, y lo encontraron artificioso, esa fue la palabra, irrelevante para el público chileno, y ya como pasado de tiempo, ¿no? Algo así fue como lo que dijeron, porque para Chile este es un tema zanjado, ¿no? Eso fue lo que dijeron. Y bueno, en realidad no era un rechazo total, sino que decía que tenía que hacer cambios sustanciales para que me acepten, ¿no? Si es que quería que me acepten. Entonces hice los cambios sustanciales y al final me aceptaron y va a salir mi artículo con esos cambios sustanciales, pero efectivamente en un principio yo lo hice mucho desde la mirada boliviana y para los chilenos obviamente tal vez no era lo que se esperaba y me censuraron, ¿no? Entonces me hace gracia que ahora estoy contando esto, jamás pensé hablar de esto con nadie, pero ahora lo estoy contando aquí porque resulta que lo mismo le pasó nada menos que a José Rodríguez Elizondo y bueno, a ver si sale un libro de lo que a mí también me pasó. Bueno, pero el hecho o lo que quiero destacar es que fue básicamente la misma razón por la que se censuró, que es callar las voces de lo que no resulta muy, muy cómodo para evitarse problemas, ¿no? Eso es básicamente lo que pasó. Este es un libro, de hecho, que está siendo editado por Loreto Correa, que ustedes conocen, varios de ustedes la conocen. No fue ella la que me censuró, pero al final más bien ella me alentó a hacer los cambios y todo, ¿no? Por cierto que me volví buen amigo de ella, porque seguramente José Miguel se acuerda de las discusiones que tuve en algún momento con ella, pero ya todo se ha solucionado. Y así también creo que se pueden solucionar los temas entre Bolivia y Chile. Bueno, dicho eso, ahora sí paso a comentar un poco más del libro. Y quiero hablar de los temas que no se han tocado o que se han dejado pasar de alguna forma, porque Gonzalo Mendieta hace una muy buena respuesta de lo que dice Rodríguez Elizondo, con buen sustento bibliográfico, ¿no? Cita a varios autores y realmente es muy interesante todo lo que dice, y además en eso también creo que más que realista, Gonzalo es un constructivista, porque toma en cuenta mucho los factores subjetivos de la relación, no solo
el poder duro del que habla el realismo, sino estos factores que tienen que ver justamente con las narrativas, con la emotividad, con el prestigio, los discursos, ¿no? Creo que mucho va por ahí también, Gonzalo, y yo diría que es más constructivista que realista, lo cual no es malo, ¿no? Yo también me considero constructivista. Bueno, ha hecho una muy buena respuesta, pero hay ciertos puntos que ha dejado pasar, me parece, que no los ha respondido y que yo sí los hubiera respondido si hubiera estado en su lugar. Si yo hubiera sido quien tenía que responder a Rodríguez Elizondo, hubiera empezado por ahí. Y es principalmente el tema que cuando Rodríguez Elizondo dice Bolívar creó Bolivia, ¿no? Y decidió además cercenar parte del territorio del Perú para crear Bolivia, lo cual no es exacto, porque en realidad los que crearon Bolivia fueron los altoperuanos. Los que crearon Bolivia fueron Casimiro Lañeta, Serrano, Mendizábal, Sehuane, que tenemos aquí a uno de sus descendientes, Urcullo y bueno, muchos más, los asambleístas que se reunieron entre julio y agosto de 1825 en Charcas para fundar este país, ¿no? Entonces ellos fueron los que crearon Bolivia y efectivamente se necesitaba la aprobación del Libertador, que se la consiguió bautizando al nuevo país con su nombre, efectivamente, pero no es que Bolívar decidió crear a Bolivia. Los que crearon a Bolivia fueron los altoperuanos. Estos nombres que les digo y muchos más. Y esa me parece que es una precisión importante, porque además viene dado de estas narrativas que les digo, las narrativas contradictorias, ¿no? En Chile se dice que Bolívar creó Bolivia y se dice otra cosa que también está más o menos en el libro, que es que Bolívar le habría dado a Bolivia el puerto de Cobija, que Bolívar le habría asignado a Bolivia el puerto de Cobija para que comercie, lo cual tampoco es cierto, porque en realidad el territorio de Cobija y Antofagasta era parte de la audiencia de Charcas, ¿no? Entonces lo que estaba haciendo Bolívar con un decreto fue designar al puerto de Cobija como el puerto mayor de Bolivia y renombrarlo como Puerto La Mar, ¿no? Eso decía el decreto. Pero era un acto administrativo soberano del nuevo país que lo emitía el presidente de Bolivia, que era Bolívar, y no un regalo, no una concesión, ni un acto autoritario de parte de Bolívar para darle mar a Bolivia, ¿no? Y ahí quería incidir porque eso es un mito, eso es una narrativa, eso es lo que muchas veces, yo he tenido discusiones con muchos chilenos sobre estos temas en las redes, y muchas veces decían eso, ¿no? Pero Bolívar creó o le dio mar a Bolivia. No es cierto, Bolivia nació con mar que venía de la audiencia de Charcas y en cumplimiento del Uti Possidetis Juris de 1810, que Bolívar defendía como el principio rector jurídico para establecer la delimitación entre las nuevas repúblicas. Entonces, esas dos aclaraciones me parecían fundamentales hacerlas en un principio, pero también hay algunas otras que, sin querer entrar en polémica también, o bueno, tal vez un poco, tiene que ver con un comentario, un párrafo que está por ahí, en el que Rodríguez Elizondo cita a Robert Brockman y dice: Bolivia nació deforme, ¿no? Porque no tenía su salida, su puerto natural, que es Arica. Entonces Bolivia nació mal, ¿no? Deforme, es una palabra bastante fuerte. Y este es un debate muy antiguo, ¿no? Este es un debate que vino del siglo XIX, cuando un español que se llama Badía Malagrida dijo que Bolivia es un absurdo geográfico, ¿no? Un conglomerado de territorios desconectados que por esa razón está destinada a morir, a desaparecer. Y a eso
Jaime Mendoza le respondía: no es cierto, el macizo andino, con su altiplanicie, sus montañas y sus redes hidrográficas, conforman la identidad y la geografía fundamental de Bolivia, ¿no? O sea, es un solo conglomerado de territorios que se complementan, básicamente. Eso decía Jaime Mendoza hace un siglo, en 1925, cuando publicó su libro El macizo andino. Y decía y reconocía que claramente Arica era importante, ¿no? Pero no por eso Bolivia ha nacido deforme. Es decir, reconocer que Arica es clave, que lo reconocemos, y es cierto, Arica es importante, no quiere decir que Bolivia haya nacido deforme o destinada a la desaparición. Entonces, eso también era importante aclararlo, porque es casi un insulto, ¿no? Decirnos que hemos nacido deformes, que nos han creado y nos han dado esas cosas. Ahora, querido Pepe, no te estoy atacando, quiero que me entiendas que estoy tratando de aclarar simplemente algunas cosas. Tal vez tú mismo quieres decir algo después. Bueno, luego hay otro comentario que también quiero aclararlo, cuando se dice que Bolivia habría perdido más de la mitad de su territorio, cosa que también es discutible, porque si tomamos en cuenta el primer mapa de Bolivia de 1859, el primer mapa oficial, seguramente muchos lo recuerdan o lo conocen, el mapa de Linares, ¿no? Dice Linares, el que era el presidente. Ahí están reflejadas las máximas aspiraciones de Bolivia, pero no era una soberanía efectiva. Bolivia no ejercía soberanía sobre todo ese territorio que medía más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, sino que Bolivia ejercía soberanía sobre, bueno, una parte de ese territorio, y sobre la otra parte habían incluso sobreposición de títulos con los vecinos, ¿no? Paraguay también tenía títulos sobre el Chaco. Con Chile nos disputábamos el litoral, efectivamente, con Argentina en el Chaco Central, en la Puna de Atacama, y sobre todo con Perú, ¿no? Perú alegaba títulos hasta Beni, ¿no? Hasta todo Pando, el norte de La Paz y parte de Beni. Perú decía que era suyo. Pero hoy en día, tanto Pando, el norte de La Paz y Beni son Bolivia. Entonces, ¿por qué decir que hemos perdido todo ese territorio cuando está dentro de nuestros límites? Por otra parte, Tarija era de Argentina. Tarija, de acuerdo a Luti Posidetis Juris de 1810, le correspondía a Argentina, pero está dentro de Bolivia. Entonces, no hemos perdido todo, no siempre hemos sido unos perdedores, y esa narrativa que intenta mostrar a Bolivia como el país que siempre ha perdido todas sus guerras y todos los territorios es falsa, ¿no? No es correcto y no está bien que dejemos pasarlo, ¿no? Que dejemos que eso siga cundiendo y siga estando además incluso en nuestra currícula escolar. Hay varias cosas, varias cosas más que decir sobre eso, pero ahí voy a dejarla y voy a entrar más bien ya en lo que es un poco la discusión del libro, que es la parte más interesante. Y ahí está el tema de Arica, justamente, cuando Rodríguez Elizondo dice: los bolivianos siempre han querido Arica, y es más, desde que eso era peruano, los bolivianos ya querían. Efectivamente, hubo incluso un tratado para quedarnos con Arica, 1826, y efectivamente, y lo reitero, es clave, ¿no? Arica es muy importante, es nuestro puerto natural, pero no siempre hemos tratado de buscar Arica, no siempre hemos querido tener Arica, y lo dice Gonzalo en su respuesta, por varias razones, porque además José Rodríguez Elizondo dice: distintos gobiernos han tratado de impugnar el Tratado de 1904, entonces ahí hay como una contradicción, porque si hemos tratado de impugnar el Tratado de 1904, eso es Antofagasta, ¿no? Al querer ir contra el tratado, estamos hablando de Antofagasta. Pero si queríamos Arica, ¿por qué estamos tratando de impugnar? Ahora bien,
en todo eso hay bastante discusión porque el único gobierno que intentó impugnar el tratado de 1904 fue el gobierno de Bautista Saavedra. Después de eso, nunca más ningún otro gobierno trató de impugnar el tratado de 1904. Claro, hubo unos comentarios, incluso el presidente Morales dijo que el tratado está muerto, ¿no? Pero eso es otra cosa, no hubo un intento formal por impugnar el tratado. Y más que eso, hay otro momento histórico importante que es los tratados de 1895 que hablaban de Tacna y Arica, ¿no? Esos tratados fracasaron, entre otras cosas, porque los que gobernaban en ese momento Bolivia estaban establecidos en Sucre y Potosí, eran los conservadores oficialistas de finales del siglo XIX, muy allegados a la minería de la plata. Ni siquiera allegados, eran los mineros, ¿no? Eran Aniceto Arce, Gregorio Pacheco y Fernández Alonso, tenían minas, ¿no?, de plata, y a ellos les interesaba sacar su mineral por Antofagasta, no les interesaba Arica. Y por tanto, cuando se habló del tratado y que el tratado va a dar salida por Arica y Tacna, no les interesó tanto porque eso era potenciar a los liberales que tenían sus minas de estaño en La Paz, que eran los opositores, y que obviamente dar paso a ese tratado era potenciar a los adversarios. Entonces, no es cierto que siempre quisimos Arica, ¿no?, pero no negamos que nos gustaría tener Arica. Bueno, después hay otra parte que tal vez esta sí es la más importante del libro, que es cuando Rodríguez Elizondo dice: hay un síndrome boliviano de costra dura, ¿no?, un síndrome en el que los bolivianos negamos la vinculación entre el Tratado de 1904 y el Tratado de 1929, y negamos también la trilateralidad del asunto. Mantenemos una educación en nuestra currícula escolar irredentista, ¿no?, que mira mal a Chile, que los pone de enemigos, y además afectamos con todo esto a la democracia, ¿no? O sea, somos efectivamente unos victimistas, y eso también es cierto, ¿no?, correctamente. Ahora, lo que a mí me causa un poco de sorpresa en esto, o no sorpresa, sino como que me falta algo ahí, es cuando Rodríguez Elizondo hace el análisis de el comportamiento boliviano, de todo este síndrome boliviano, de cómo nos comportamos, pero no dice nada de cómo actúan los chilenos, de cuál es su comportamiento, de qué es lo que dicen y hacen ellos. Efectivamente, este es un problema principalmente boliviano, no lo vamos a desconocer, se llama el tema marítimo boliviano, pero también le afecta pues a Chile, ¿no? También Chile está metido en esto, y Perú, por consecuencia, con el Tratado de 1929, también está involucrado. Entonces, ¿cómo actúan los peruanos? ¿Cómo actúan los chilenos? También sería interesante hablar de eso, ¿no? Y ahí Gonzalo hace una muy buena respuesta cuando dice: muy bien, vamos a reprimir el victimismo boliviano, porque es nocivo para las relaciones, pero también cuestionemos la autosuficiencia chilena, ¿no?, de los chilenos que se sienten más, ¿no? Y eso es otra de las cosas que yo he analizado, con las que tal vez Rodríguez Elizondo no ha estado muy de acuerdo, que yo concluyo en mi tesis, que después se convirtió en un libro, y ese libro lo ha prologado José Rodríguez Elizondo. Y en esa tesis yo digo: los bolivianos, con nuestras narrativas de la historia, de la guerra, de lo que conocemos, hemos creado una identidad victimista. Tenemos una identidad que nos victimizamos frente a Chile, que lo vemos como un enemigo y que siempre vamos a tratarlos como lo que nos han hecho un gran daño. Pero por el otro lado, hay un aire de superioridad de parte de Chile, y es esa línea civilizadora, ¿no?, de creer que comenzó en la Guerra del Pacífico, cuando Chile adquirió un discurso, ¿no?, nosotros vamos a civilizar a los pueblos bárbaros de Perú y Bolivia,
y era cierto, es verdad, eso está documentado. Hay un libro muy interesante de Carmen Maqueboy, una historiadora peruana, que dice que los chilenos desarrollaron un aire de superioridad en términos militares, económicos y raciales frente a sus vecinos del norte. Entonces, ahí están pues las razones por las que no nos entendemos. Por eso es tan difícil, porque mientras uno se victimiza y el otro se cree más, y hay un aire de superioridad, entonces es imposible llevarse bien, es imposible llegar a entendimientos, porque es ese el problema. Y mientras no trabajemos las narrativas, mientras no tratemos de acercar las versiones de la historia y entender más al otro, nunca vamos a avanzar. Eso es lo que yo concluyo en mi libro, y también como aporte a esta discusión. Y también quiero hablar, y esto sí es importante, bueno, vengo diciendo que todo es importante, pero realmente es importante, es la doctrina Feldman-Velarde, ¿no? de la que habla el libro, de la que dicen, bueno, ambos coinciden en que es hora de ya dejarla atrás. Y en parte yo estoy de acuerdo, pero como nieto de Jorge Escobar y Cusicanqui, no puedo dejar de decir esto. La doctrina Feldman-Velarde comienza efectivamente en 1962 con la desviación del río Lauca. Bolivia rompe relaciones diplomáticas y empieza a asentarse la idea de que no tenemos que restablecer relaciones hasta que se resuelva el problema del mar, o al menos empecemos a negociar ese tema, ¿no? Y quien le da forma a la doctrina, quien más insiste, quien más la defiende es Jorge Escobar y Cusicanqui, durante muchos años. Tanto así que otros diplomáticos importantes como Felipe Tredinic y Salazar Paredes dicen: esa doctrina debería llamarse doctrina Escobar y Cusicanqui y no Feldman-Velarde. Pero bueno, se llama Feldman-Velarde y ha gobernado, como dice Gonzalo, hasta ahora, ¿no? Hasta aquí la tenemos vigente. Pero, ¿qué decía Escobar y Cusicanqui al respecto, no? Básicamente tres cosas. ¿Por qué era importante? La primera, porque hemos roto con Chile por la desviación del río Lauca y porque no se ha podido avanzar en el tema del mar en 1978. Entonces, si restablecemos, lo que estamos diciendo es que eso ya no importa, es que ya está, ya lo hemos dejado atrás, lo hemos olvidado, y el Lauca y el mar nunca más, ¿no? Vamos a seguir hacia adelante, porque esa fue la razón por la que nos rompimos en ese momento, y estuvo muy bien fundamentado con los documentos que se intercambiaron entre Bolivia y Chile para romper las relaciones. Esa es la primera razón que aducía Escobar y Cusicanqui para explicar por qué tenemos que continuar con la doctrina. La segunda tiene que ver con lo que dijeron ciertos foros y organismos multilaterales sobre este tema, ¿no? La OEA, la Comunidad Andina, el Parlamento Amazónico, el Par Latino y el Movimiento de Países No Alineados. Todos estos emitieron pronunciamientos a favor de la causa marítima de Bolivia que vinculaban el tema marítimo con la normalización de las relaciones diplomáticas. Entonces, otra vez, si restablecemos las relaciones sin hablar del tema marítimo, estamos despreciando estos apoyos multilaterales que siguen vigentes, ¿no? Que están, esas resoluciones que les digo, están aún vigentes. Y si restablecemos las relaciones diplomáticas, entonces dejamos de lado, porque ya no tendría sentido, les quitamos la razón de ser a esos apoyos que todavía tenemos. Esa era la segunda razón de Escobar y Cusicanqui. Y hay una tercera que no me estoy acordando. Sí, creo que ahí nomás tendrá que ser. O vendrá a mi memoria algún rato. Bueno, la cosa es que obviamente no apoyaba dejar esto atrás. Y
Ahora, claramente, Gonzalo hace una muy buena lectura, ¿no?, de lo que está pasando y hay que entenderlo también en el contexto actual. No es que yo me quiera aferrar a lo que ha dicho mi abuelo, porque hay cosas que cambian, ¿no? Y hay nuevas perspectivas y otra geopolítica. Y ahí Gonzalo decía que reconoce el valor histórico de la doctrina, pero hay que actualizarla, hay que entenderla de otra forma. Y en eso sí estoy de acuerdo y coincido con ambos autores en que hay que entender las cosas, ¿no?, de otra forma, porque han cambiado las cosas. Además, el fallo de la Haya está de por medio. Hay muchas cosas que tal vez estamos perdiendo, como dice Gonzalo, ¿no? No nos podemos poner una camisa de fuerza y perder oportunidades de negocio y oportunidades de integración, porque eso también es importante. Entonces, bueno, resumiendo, y ya me estoy alargando demasiado, también estoy de acuerdo en revisar eso, pero si no se establecen bases sólidas para establecer una relación fluida entre los dos países, va a ser endeble. Vamos a volver a romper las relaciones pronto. Y el caso más claro está con Israel. En el 2009 hemos roto relaciones con Israel. El 2020 hemos restablecido con el gobierno de Yanine Áñez. Y el 2023 hemos vuelto a romper, porque no había una interdependencia, porque no había una relación sólida desarrollada entre los dos países de intereses mutuos que sostengan una relación en el largo plazo. Y eso, para lograr eso, obviamente hay que trabajar previamente en una agenda que sostenga una relación verdadera. Bueno, hasta ya me están llamando. Ya. Bueno, iba a hablar de la cualidad marítima, pero creo que ya me he pasado de la raya del tiempo. Así que voy a simplemente ir a la conclusión y a destacar lo que, y ahora sí voy a ser más amable con Rodríguez Elizondo, en esto de lo que habla de la trilabilidad diferenciada, que me parece muy interesante. Es un concepto profundo y muy interesante, aunque Gonzalo no lo acepta del todo, porque dice, nos están poniendo en bajo nivel, digamos, respecto a los otros dos, que son Chile y Perú. Pero a mí me parece muy interesante y creo que tiene mucho que rescatar. Creo que tenemos que tomar eso, porque Rodríguez Elizondo nos está tendiendo la mano y nos está diciendo, por aquí es, así hay que hacerlo, hay que entender la trilateralidad, hay que ir por ese camino. Así que creo que eso es lo que más rescato, me parece importantísimo. Creo que hay mucho por hacer, creo que podemos trabajar a partir de los cambios de gobierno que van a haber en los dos países. Y bueno, ojalá que podamos llegar a un restablecimiento y a una... Pero eso no va a ser fácil, no va a ser así nomás, ¿no? Bueno, muchas cosas más que decir, pero ahí me quedo. Muchas gracias. Bien, queremos agradecer la participación de todos los presentes, a los invitados, comentaristas, y agradecerles a cada uno de ustedes como invitados especiales esta noche en la presentación del libro Bolivia y Chile, entre la censura y la historia, organizada por Plural Editores. Les queremos invitar a ser parte del cierre a través de un vino de honor, agradecerles una vez más su participación y que tenga buenas noches.